Hola, buenos días con todos de parte del Círculo de Honor. Mi nombre es Juan Torresea, psicólogo clínico, y estamos aquí con el equipo de staff. Vamos a tocar la segunda parte del protocolo integrativo de terapia de pareja basada en evidencia. Ah, Está con nosotros María del Pilar Luque, quien va a tocar el tema, y vamos a ir nosotros compartiendo, respondiendo algunas dudas y también dialogando acerca de lo que se puede hacer y los alcances. Así que pásenla bien. Gracias, Juan. Y para comenzar, vamos a recordar un poco lo que estuvimos conversando en la sesión pasada. Nuestra introducción a la terapia conductual integrativa de pareja se basa en los problemas in situ de la pareja, ¿verdad? Estos problemas habíamos dicho que no tienen una identificación, al menos muy clara, en el DSM-5. Sin embargo, existen importantes consecuencias psicológicas porque al tener problemas en pareja se puede generar sufrimiento emocional, físico, favorecer la aparición de trastornos como la depresión, la ansiedad y afectar directamente el bienestar de los hijos. Para recordar un poco, ¿se acuerdan qué era la terapia conductual integrativa de pareja? A ver, quizás alguien se anima. Bueno, creo que básicamente es un protocolo, ¿no es cierto? Donde nosotros podemos usar eh, eh, estas técnicas para ayudar justamente a cambiar los patrones de las parejas, ¿no es cierto? Y a la vez también podemos nosotros manejar lo que es la aceptación emocional para ir entendiendo a nuestra pareja y poco a poco ir creciendo en la comunicación que tenemos, a grosso modo. Correcto, Juan. Básicamente, la terapia conductual integrativa de pareja es un enfoque terapéutico que está diseñado para mejorar el funcionamiento de la relación entre la pareja. Recordemos que esta terapia surge a partir de la terapia conductual tradicional de pareja, Ok. ujú, que busca superar algunas de sus limitaciones y lograr cambios más duraderos. ¿Se acuerdan que hablamos de algunos antecedentes, verdad? De la terapia conductual tradicional de la pareja, que eran básicamente el reforzamiento de conductas positivas, el Ujú. entrenamiento de la comunicación y la solución de problemas. La terapia conductual integrativa de parejas aporta algunos ítems que nos pueden ayudar a mejorar esta terapia conductual tradicional. Ujú. ¿Se acuerdan que era la primera? Se centra en los temas de la relación, ¿verdad? Prioriza la conducta moldeada por contingencias, es decir, reemplaza la conducta gobernada por reglas, Exacto. que era seguir instrucciones, como dar elogios diarios, ¿no? O evitar críticas, y reemplazarla por la conducta moldeada por contingencias, que busca que los cambios surjan de las experiencias emocionales naturales de la pareja, ¿no? Donde prime la empatía, la vulnerabilidad que generan esta interacción. Recuerdo que lo que tenemos que hacer básicamente es dejar de centrarnos en cambios superficiales, ¿no? Que vienen a ser quizás las reglas, ¿no? Pero hay algo más profundo justamente que tratar, y es el tema de las emociones, es el tema de qué pasa detrás de cada una de esas reglas, ¿no? Y que es ahí donde podemos ir modificando todo. Exacto. Y vas al último punto, que es promover la aceptación emocional, que es uno de los aspectos más innovadores de la TCIP, en Ujú. donde se busca el equilibrio, ¿no? El cambio con la aceptación. De hecho, creo que aquí justamente es el aceptar las diferencias persistentes, porque seguramente que yo voy a comunicar algunas cosas que no me agradan, pero hay unas cosas que aunque la otra persona pues quiera, le va a costar cambiar y también va a sumar mucho el que yo pueda ir aceptando estas, entre comillas, molestias e incomodidades, ¿no? Perfecto, Juan. Ahora vamos a ver un poco sobre la etiología de los problemas de pareja. Sí. De acuerdo a la TCIP, las dificultades de la relación se desarrollan como resultado de dos influencias básicas. La primera es la erosión del reforzamiento positivo.
¿A qué se puede referir estos términos? ¿Alguna idea? Yo creo que poco a poco con el tiempo algunas cosas se van desgastando, ¿no? Y sin darnos cuenta las dejamos de hacer, sin darnos cuenta tomamos cosas como normales cuando no lo son y nos vamos cauterizando, ¿no? Exacto. Se refiere a esta disminución gradual de las experiencias agradables, afectivas, satisfactorias que existen dentro de la relación. Por Ujú. ejemplo, dejar de expresarnos afecto, Mm. ya no conversar como antes, disminuir las muestras de interés, Dejar de ir al cine. por ejemplo, reducir esos momentos compartidos agradables que tenemos en pareja. Y el otro punto, como influencia básica de la etiología de los problemas de pareja, es el desarrollo de intercambio aversivos. ¿A qué creen que se refiere estos términos? O sea, bueno, el término me suena bastante a dejar de atacarse en la pareja. Ujú. Así es, ocurre cuando estas interacciones negativas entre pareja comienzan a ser más frecuentes las negativas que las positivas dentro de la relación. Por ejemplo, uno critica constantemente y el otro responde alejándose o evitando conversar. Claro, y va creciendo todo, ¿no? Hasta que se siente más incómodo que compatible. Así es, perfecto. Una vez que hemos identificado esta etiología de los problemas de pareja, vamos a profundizar un poco más acerca de la aplicación de la terapia conductual integrativa en pareja. Pero para ello tenemos que saber que en esta terapia conductual integrativa existe la famosa formulación, ¿no? Ujú. Que normalmente en nuestras sesiones llamamos descripción del problema, Ok. ¿verdad? En, Bien, en, 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 en básico, en simple. en básico en simple. Muy bien, la formulación describe la forma en que el terapeuta conceptualiza y describe los problemas de la pareja, Ya. ¿ok? Pero esta formulación tiene un análisis funcional en tres componentes básicos. Primero, en el tema, Ujú. segundo, en el análisis del proceso de polarización y tercero, en la trampa mutua. Mm. Para que seamos un poquito más claros, cuando hagamos la formulación en la TCIP, para el tema nos podemos preguntar, ¿cuál es el principal conflicto de la pareja? Para el análisis del proceso de polarización, nos podemos preguntar, ¿cómo interactúan ambos miembros para mantener ese conflicto? Claro, claro. Y para la trampa mutua, nos podemos preguntar, ¿por qué sus intentos de resolver los problemas terminan agravándose? Con estas preguntas, ¿es más claro? Sí, claro, porque es casi como ponerlo en español, ¿no? El autosabotaje, realmente la situación, traerlo a la mesa. Exactamente. Es un ciclo que lo hemos puesto en teoría. Ujú. Vamos con el tema. El tema es la descripción del conflicto principal de la pareja. Suele ser esquematizado por una frase o por una palabra, ¿no? Esa frase, esa palabra va a capturar las dificultades que enfrenta la pareja, ¿ya? Pero no se trata simplemente del problema que la pareja menciona, ¿no? Por ejemplo, discutimos mucho, sino de un patrón central de diferencias que organiza la mayoría de todos sus conflictos. Claro. Por ejemplo, el tema puede expresarse en una palabra o una frase, ¿no? Breve, ¿no? Que refleja la tensión entre ambos cónyuges. Por ejemplo, necesidad de cercanía versus mi independencia. ¿Ok? Mm. Por ejemplo, uno de los miembros de la pareja busca mayor intimidad emocional, ¿no? Comunicación frecuente, quiere a la pareja más cerca todos los días, quiere esas Muestras de cariño. emociones, muestras de cariño. Ujú.
Pero, sin embargo, el otro valora su espacio personal, la independencia, su tiempo a solas, ¿no? Para él o para ella. Ya. Las diferencias generan conflictos bastante recurrentes, ya que en esa búsqueda de cercanía se percibe como una invasión o como un control. Ok. Y la necesidad de independencia es interpretada como desinterés o un rechazo. Y a veces por la irritabilidad se siente 1000 veces más todo. Ujú, perfecto. Les vamos a poner otro ejemplo más sencillo. Por ejemplo, el cónyuge Pedro. Pedro es muy ordenado y lo planifica todo. Pero Ana, su esposa, es espontánea y deja las cosas para después. Mm. La discusión típica en esta pareja es, Pedro dice, nunca organizas nada, Ana. Y Ana dice, siempre lo quieres controlar todo. ¿Cuál sería el tema en la formulación del problema? El control versus la espontaneidad. Exactamente, el control versus la espontaneidad o libertad. Ujú. Interesante. Una vez definido el tema, vamos al proceso de polarización. Polarización, polar, ¿no es cierto? En este punto vamos a ver cómo actúan ambos cónyuges o qué estrategias utilizan para lidiar con ese tema. ¿Ok? Porque usualmente en la polarización se ve de un lado, pero no del otro. Ujú, Y comienzo a, sin darme cuenta, usar un lenguaje más rígido, quizás. Sí, en realidad la polarización también crea distancia, ¿no? Entre ambos. Exacto. ujú. Para ponerlo en un concepto, el proceso de polarización o análisis deep en inglés es el proceso mediante el cual las diferencias naturales entre los miembros de la pareja se vuelven cada vez más extremas debido a sus interacciones recíprocas. ¿Ok? Es decir, cada integrante de la pareja va a intentar resolver el problema, pero utilizando estrategias que ellos mismos consideran adecuadas. Claro. Pero estas estrategias provocan que el otro también tenga una respuesta opuesta, ¿ok? Ujú. Y ahí es donde se refuerza el conflicto. Por ejemplo, Pedro se vuelve cada vez más rígido, más organizado, recuerda, exige, es más incómodo de esta manera. Y por el otro lado, Ana se resiste. O quizás se improvisa más o posterga más ciertas cosas, evita comprometerse. Y sin darse cuenta se van polarizando cada vez más. Exacto. En ambos casos, Pedro y Ana piensan que sus estrategias les hacen sentido de justicia, Eso es. ¿verdad? El proceso de polarización o análisis deep implica 4 elementos. Primero, diferencias, es decir, que existe una diferencia inicial. Los miembros tienen necesidades, valores o estilos distintos para resolver las cosas. Maneras, Perfecto. como se les llama coloquialmente. Maneras coloquialmente. Segundo, sensibilidades emocionales. Cada uno interpreta la conducta del otro desde su propia perspectiva, ¿m? O circunstancias externas. Puede atribuir intenciones negativas o sentir que su necesidad no son comprendidas. Ujú. Tercero, circunstancias externas. Ambos implementan estrategias para solucionar el problema. Sin embargo, estas estrategias suelen ser incompatibles con la necesidad de la pareja. Y quinto, los patrones de interacción. Las respuestas de ambos intensifican las diferencias. Cada uno insiste al otro en su estrategia. Entonces hay una batalla. ¿Qué estrategia fortalece cuál? Esto aumenta la distancia emocional. O sea, te refieres a que esto pasa previo a que no han buscado ayuda, ¿verdad? Así es. Es Cuando, una dinámica que se ha formado. exacto. Y eso, como lo vamos a decir más adelante, se va a detectar en la fase de evaluación de la TCIP. Muy bien. Les voy a dar un ejemplo de este desarrollo del proceso de polarización. ¿Les parece? Sí. Sigamos con Ana. La situación es la siguiente. Ana percibe que Pedro está distante. Ujú. La respuesta de Ana es,
buscar mayor contacto, le pregunta directamente, ¿no? Y repetidamente, ¿qué sucede, Pedro? Intenta conversar y pasar más tiempo juntos con Pedro. La interpretación de Pedro es que percibe estas conductas como una invasión a su espacio personal y una presión para actuar de una manera que no le resulta cómoda. Entonces, Pedro se distancia, reduce la comunicación con la intención de recuperar esa sensación de autonomía, que incluso llega a sentir que la perdió desde el momento que se casó, ¿no? Claro. La interpretación de Ana es que percibe el alejamiento como una falta de interés o una falta de afecto definitivamente. Ujú. Para esto, Ana incrementa sus intentos de acercamiento, demanda mayor atención, pero Pedro aumenta su distanciamiento para proteger su independencia. ¿Cuál sería el resultado de esta polarización? Con el tiempo, ¿qué puede suceder con Ana? Se desanima quizás, ¿no? Igual va a sentir menos valor como pareja, ¿no? Porque, bueno, esas las cosas que a ella le interesan, a él poco le interesan, entonces baja su sentido de validación para ella, ¿no? Como pareja. Su Ajá, autoestima se afecta. Muy claro. bien. ¿Y qué puede sentir Luis con el tiempo? Ok. Pedro, perdón. Mm, pues que las cosas a su manera funcionan mejor, pero igual va a ser cada vez menos empático con su pareja. Claro, más frialdad. Ajá. Así es, ambos terminan adoptando posiciones extremas e incluso más extremas con el tiempo de las que tenían al inicio de la relación. Pero tristes los dos. Así es. Entonces, el proceso de polarización en el tema cercanía e indiferencia puede resumirse así en este caso. La necesidad de cercanía de un miembro genera conductas de búsqueda de contacto que no son percibidas por el otro o que son percibidas como una amenaza a su autonomía, lo que provoca respuestas de distanciamiento. Este alejamiento incrementa la necesidad de proximidad del primer cónyuge, quien intensifica sus esfuerzos de acercamiento, reforzando el patrón de interacción y llevando a ambos a posiciones cada vez más polarizadas. Y es muy común lo que estamos hablando. Se da en muchas parejas y de muchas formas. Ujú. Perfecto. Vamos por el punto 3, que es la trampa mutua. Ujú. Lleva ese nombre porque, por lo general, deja a los miembros de la pareja sintiéndose atrapados o atorados en su propio conflicto. Claro. Los cónyuges, en una trampa mutua, sienten que hicieron lo que podían hacer para cambiar al otro, pero no funcionó. Ujú. Es como que Pedro hace todo lo que puede para cambiar a Ana, pero Ana cada vez se incomoda más. Y la evasión de Ana, bueno, al revés, hace que Pedro también poco a poco se siente inseguro y entre ellos se autosabotean, básicamente, ¿no? Ambos intentan cuidarse, pero terminan activando los miedos del otro. Claro, está en modo supervivencia en todo caso, ¿no? Y en ese punto, ambos se muestran renuentes a ceder a sus esfuerzos por cambiarse mutuamente, ¿ok? Porque eso significa resignarse a una relación insatisfactoria y no lo pueden permitir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, al haber tocado estos 3 puntos, podríamos decir que la trampa mutua en la TCIP es la situación en que ambos miembros de la pareja se perciben atrapados por un patrón conflictivo, debido a que sus repetidos intentos de cambiar al otro han resultado ineficaces. A pesar de ello, se resisten a abandonar cada uno sus estrategias, ya que al hacerlo implicaría aceptar, como les comenté, una relación insatisfactoria o renunciar a sus necesidades importantes, fortaleciendo así el mantenimiento del conflicto y el atrincheramiento en sus respectivas posiciones.
Esa palabra es interesante, ¿no? Se atrincheran desde su perspectiva y sin darse cuenta de lo que estamos provocando, ahí es más dolor a la pareja. Claro, ¿no? Y es ahí cuando llegan al punto de necesitamos ayuda. Generalmente, como ya han debido escuchar antes, todos llegan a terapia cuando ya están en el peor momento, ¿no? Igual las Exacto. parejas. Ahora vamos a profundizar en las etapas de la terapia conductual integrativa de pareja en su fase de evaluación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como terapeutas cuando utilizamos la TCIP? Y tenemos estos casos. En la fase de evaluación, nosotros vamos a tener una sesión con ambos cónyuges. Ujú. Compartida. Compartida. La primera sesión compartida. Ujú. Una sesión individual con cada uno de ellos, ¿sí? Una sesión de retroalimentación, ¿sí? En esta sesión de retroalimentación, el terapeuta va a describir su formulación, Claro. ¿ok? Y su próximo plan de tratamiento. En la fase de tratamiento, vamos a describir el número de sesiones dependiendo de cada caso. Vamos a llevar un protocolo revisado para parejas con problemas graves, ¿ok? Ujú. Y por la historia, más o menos el número de sesiones suman 26 sesiones para estas parejas, ¿ok? Sí. Sería Incluyendo ideal. las fases de evaluación y de tratamiento. Claro. La frecuencia varía según el caso, digamos una vez por semana o 2 veces por semana. Va a variar según el caso. Así es. Lo que quiero que tengamos claro es que en la TCIP tenemos dos fases. La fase de evaluación, la fase de tratamiento, que es lo que vamos a conversar hoy. Claro. ¿Perfecto? El uso de los instrumentos objetivos. Perdón que corte. De hecho, ya para esto, el terapeuta lo que hace es, en sus propias palabras, poner el problema sobre la mesa, ¿no es cierto? En este caso, el ejemplo que estamos manejando, quizás lo que podemos decir es a las dos personas que tenemos delante nuestro, ¿no? Bueno, o uno por uno. Parece que ustedes no solo están peleando por el orden en la casa, o los planes que tienen, o la espontaneidad de uno. Pedro, cuando no hay estructura, tú te sientes inseguro y tratas de organizar a todo el mundo. Ana, cuando sientes demasiada estructura, te sientes limitada y buscas tu espacio. El problema es que cuanto más Pedro te organiza, tú más te alejas. Y cuanto más Ana improvisa, Pedro, tú más te tensas. Y ese es el ciclo que vamos a observar, como para poner en la mesa lo que está pasando en palabras que todos podamos entender, ¿no? Ok. Muy bien, esta propuesta de la TCIP lo vamos a ver más adelante, pero sí necesita de mucha explicación por parte del terapeuta a los cónyuges, porque no son sesiones tradicionales, ¿ok? Y los cónyuges muchas veces piensan que en una primera sesión pueden solucionar parte del problema. Y no es así. Nosotros como terapeutas debemos explicarles que durante la fase de evaluación nos va a servir para conocer la formulación del problema y también que ellos nos conozcan como terapeutas. ¿Perfecto? Muy bien. Es importante hablar, después de estos dos puntos, del uso de instrumentos objetivos, que en el manual nos los describen detalladamente. Estos instrumentos van a ofrecer información adicional sobre áreas de acuerdo, de desacuerdo o que no se han revisado durante las sesiones de evaluación o de tratamiento. Y brinda datos objetivos sobre los niveles de angustia y satisfacción de la pareja. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos instrumentos útiles para la evaluación y detección. El índice de satisfacción de la pareja, que mide la angustia en la relación. El cuestionario de pareja, que evalúa la satisfacción, la violencia íntima y el compromiso en la pareja.
el inventario de frecuencia y aceptabilidad de la conducta de la pareja, que evalúa la frecuencia y aceptabilidad de la conducta en 24 categorías de la conducta del cónyuge. El inventario del estatus marital, que evalúa el compromiso con la relación y los pasos hacia la separación o futuro divorcio. El cuestionario de área de problemas, que evalúa las áreas problemáticas comunes en la pareja o desacuerdos en la pareja. Las escalas tácticas de conflictos revisadas, que evalúa la violencia doméstica. Y el cuestionario semanal, que evalúa los eventos positivos y negativos que han sido importantes y ocurridos durante la última sesión. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de estos instrumentos objetivos, se recomienda en realidad que estos instrumentos evalúen, como se les mencionó, la satisfacción de la relación, cómo se actúa en la pareja y cómo medir ese resultado. Debe aplicarse periódicamente. ¿Ok? La violencia íntima, el compromiso y las áreas problemáticas, que es necesaria porque los cónyuges no lo mencionan de manera espontánea en las sesiones, ¿verdad? Es difícil sacar algunas cosas a relucir o hablarlas, ¿no? Y muchas veces es más difícil cuando está la otra persona al lado. Así es. Recordar que los cuestionarios que les hemos mencionado siempre se entregan en la primera sesión y luego se regresan en las sesiones individuales, que es parte de la fase de evaluación. Pueden volver a aplicarse durante, antes, al final y en el seguimiento para poder evaluar los cambios en los niveles de angustia y de satisfacción de la pareja. De hecho, es importantísimo porque si bien se va andando en los ciclos y los patrones y entender un poquito el problema, esta fase también juega algo crucial que es el autoconocimiento. Y hay una introspección bien grande que las parejas van teniendo en esta etapa, la cual ya les va ayudando justamente a reconocer un patrón, por lo tanto, a intentar atenuarlo, poco a poco ser conscientes de ello, ¿no? Y quizás desactivar algunas otras cosas que ya se van dando cuenta porque han sido conscientes, sobre todo al momento de escribirlo, porque están presentes, ¿no? Entonces, ahí también está el proceso terapéutico, ¿no? Uh-huh. El manual recomienda utilizar 2 escalas, 2 cuestionarios, 2 instrumentos objetivos. Las escalas tácticas de conflicto revisadas de Strauss y el cuestionario de pareja de Christensen, que son útiles para evaluar la frecuencia y gravedad de una posible agresión física en la pareja y para determinar si la terapia de pareja está contraindicada. Y aquí va mi pregunta. ¿Dónde debemos abordar la historia de violencia de una pareja? ¿En qué fase? Bueno, yo lo abordaría en los antecedentes. Muy bien, la abordaríamos durante la fase de la evaluación, principalmente durante las sesiones individuales, porque cada cónyuge puede hablar libremente sin temor y sobre todo sin consecuencias emocionales de la otra persona. Porque si no se ponen las reglas saliendo de la sesión, hay complicaciones y eso puede hacer que luego no les guste tomar terapia de pareja. Vamos a hacer un paréntesis para hablar de la evaluación de la violencia doméstica. ¿Ok? Los instrumentos utilizados para la evaluación de la violencia doméstica constituyen una parte crucial para determinar, primero, si la seguridad personal de cualquiera de los cónyuges está en peligro inminente y segundo, porque algunas parejas violentas pueden estar contraindicadas de la terapia de pareja. Y eso fue algo que yo dije, wow, pueden haber parejas que no deberían tomar terapia de parejas. Por ejemplo, cuando no hay seguridad, cuando no hay honestidad en el vínculo, cuando no hay nada de libertad, cuando una persona se siente obligada, cuando
la terapia puede hacer que la pareja ejerza más daño. Así Por es. ejemplo, ¿no? Hay muchos casos en los que hay violencia, pero también hay manipulación y también hay control. Entonces, ¿qué pasa? Esto se toca en terapia individual porque si es que no se hace de esa manera, luego lo que puede generar después justamente son amenazas, hasta golpes, intimidación, y ahí es donde se vuelve pues contraindicado algo, ¿no? Y en muchos casos, uno de los dos refiere, el psicólogo siempre te da la razón a ti, ¿no? Surgen ese tipo de, de, de batallas, ¿no? En la terapia. Debemos recordar que en la terapia de pareja se requiere que ambos cónyuges asuman un cierto grado de responsabilidad en su conducta. Y esta perspectiva es muy inapropiada cuando existe violencia doméstica. ¿Ok? Además, dado que las sesiones de terapia pueden provocar emociones intensas, la terapia de pareja puede desencadenar violencia posterior a la sesión. ¿Ok? Sí, En ese caso, se indica un tratamiento que se enfoque en la conducta violenta del perpetrador y no en la angustia en la interacción de la pareja. Recuerden, angustia y satisfacción. Eso es lo que vemos en la TCIP. Muy bien. también se puede recomendar que la terapia de pareja no proceda cuando vemos que hay un caso de adicción grave, una crisis aguda suicida de parte de uno, psicosis en un lado, justamente lo que decimos, ¿no? Problemas emocionales donde uno es muy desbordado, más allá del tema de la pareja. Entonces es interesante aquí también el arte del terapeuta en cuanto a decidir qué es lo mejor, ¿no? Porque pues cada caso es distinto y cuando uno va avanzando en terapia se va encontrando con más cosas. Y claro, en la primera sesión uno establece que todos tienen que tomar responsabilidad por su parte, porque claro, no se va a obligar a que alguien haga algo que no quiere, pero si es que la persona asume esa parte, pues la terapia se lleva a cabo. No es como que no podemos cambiar el comportamiento de alguien que no reconozca que ese comportamiento se debe cambiar. Así Es es. imposible. Bien, cerrando este paréntesis, continuamos con la fase de evaluación. La fase de evaluación va a permitir al terapeuta evaluar la idoneidad de la pareja en en la terapia y de ser así que se desarrolle la formulación. También se orienta a la pareja respecto al proceso de terapia. ¿Ok? En esta fase de evaluación vamos a tener una sesión conjunta con los cónyuges, que será la sesión 1, y la sesión 2 y 3 serán las sesiones individuales, como les mencioné anteriormente. La sesión número 1 se va a basar en la orientación. Después de hacer un rapport, vamos a orientar a la pareja sobre cómo se va a realizar este proceso de terapia. Vamos a firmar el consentimiento informado, donde se explican procedimientos de facturación, de confidencialidad y sus exclusiones. Y se bosqueja los posibles riesgos y beneficios de participar de la TCIP. Asimismo, vamos a orientar en esta fase de orientación en la primera sesión a la pareja sobre todo este proceso específico de la TCIP, explicando la diferencia entre las fases de evaluación y de tratamiento. Hay que preguntarle a la pareja también si les parece diferente a lo que esperaba, ¿no? Al asistir a una terapia, ¿no? Porque los terapeutas debemos estar preparados para que la pareja sufra desilusiones, ¿no? Cuando se enteran de que la terapia no va a empezar de inmediato, ¿no? Y explicarles la necesidad de un periodo de evaluación antes de poder ayudarlos. Igual es importante ahí abordar ciertos temas específicos, ¿no? Como por ejemplo, de manera ligera, el impacto que tiene el estilo de comunicación que manejamos, el impacto que tiene la decisión de tomar tiempo de pareja o de no asumir ese compromiso de tiempo de pareja.
lo importante de una inversión como esta. Entonces son cosas generales que también se pueden ir como que poniendo sobre la mesa para que la pareja tenga un punto de vista externo y objetivo de qué es saludable. En realidad, como recién estamos conociendo a la pareja, no es tan bueno agarrar esto es bueno, esto es malo, porque quizás a uno o el otro se puede sentir incómodo. Hablar desde el punto de vista de qué es saludable y qué no lo es tanto, para marcar algunos criterios generales para que la terapia se vaya sintiendo, ¿no? Aunque se tarda un poquito en abordar los puntos críticos, los problemas reales de la pareja, hay cosas generales que en toda pareja debe ir ajustando. Entonces, a veces es difícil cuando alguien viene y se va tal cual como vino. Es bueno siempre que se le brinde este confort, ¿no? Y esta dirección de a dónde vamos para que haya la seguridad de que, ok, quizás hoy día no se hizo un gran cambio, pero estoy en esta dirección y poco a poco, ¿no? Porque sabemos que van a regresar a casa y la cosa va a estar muy similar, quizás. Pero poquito a poquito hay pequeñas microdecisiones que son importantes y valiosas de mencionar al inicio. Por eso hablaba del reporte. Este es el reporte, justamente. Claro, y bueno, no estoy segura, pero si por ahí es importante mencionar, es un término que usualmente lo escuchamos en internet y en todo lado, mencionarles a ambos sus banderas rojas como pareja, ¿no? O sea, cuáles son las señales de alarma que ambos tienen como pareja, no por individualmente, pero sí como pareja. Para que ellos reconozcan Ujú. quizás este punto, hay que verlo con más cuidado y con más calma porque puede ser que detone algo más importante, algo Claro, así. ¿no? Y Ok. como que uno no tiene más la razón que otro, sino que los dos forman parte de eso. Exacto. Además de que veamos que siempre hay alguien más interesado que el otro en tomar terapia Sí. y tenemos que hacer equipo con todos, ¿no? Ujú. Y no hacer sentir mal al que no quería venir, ni tampoco a la otra persona, tú tienes toda la razón, ¿no? Por más de que la tenga en un momento, ¿no? Claro, igual siempre esperar que uno siempre, una de los dos, tanto el varón o la mujer, intentan convencer al terapeuta que ellos son víctimas del problema, ¿no? Pero en sí aclararles que los dos forman parte de... Sí. Muy Sí, sí. bien. Hasta este punto, el manual de terapia conductual integrativa de pareja también nos da algunas opciones de entregables para darles en nuestra primera sesión a la pareja, que es el manual de diferencias reconciliables de Christens, Dawes y Jacobson del 2014. En este manual se les pide a la pareja que completen la primera parte del libro antes de la sesión de retroalimentación. Esta lectura les va a ayudar a las parejas a empezar a conceptualizar sus problemas de una forma similar a la que usarán durante la terapia, ¿sí? Ujú. Una vez finalizado el punto de orientación, vamos a ver qué es lo que hemos logrado hasta este momento. El terapeuta debe ser capaz de describir a los cónyuges, las áreas problemáticas y definitivamente desarrollar su formulación o descripción del problema. ¿Ok? Ujú. Entonces empieza el terapeuta la evaluación con la revisión de estos problemas que presenta la pareja, ¿ok? Después de esta orientación y se suma a toda la información que hemos podido obtener de los test también aplicados, ¿no? Y a lo que ellos han podido aprender del manual, que es mucho de lo que acabamos de hablar ahorita. Exacto. No olvidemos que los cónyuges deben de sentirse escuchados, validados, entender sus problemas y sus malestares es importante para ellos en esta primera fase de evaluación. Ujú. Claro, la validación es punto clave porque les hacemos sentir que tienen razón, pero que eso no justifica la manera de actuar de cada uno de ellos, ¿no? Y al sentirse validados, se comprometen más en el proceso. Exacto, porque recordemos que al igual que cualquier otro protocolo, hay que generar esta adherencia al tratamiento, ¿no? Ujú. Como terapeutas, nos vamos a hacer 5 preguntas importantes. Genial.
La primera, ¿qué tan angustiada está la pareja? Segunda, ¿qué tan comprometida está la pareja con la relación? Y tercera, ¿qué temas dividen a esta pareja? Estas tres primeras preguntas se abordan también con los cuestionarios objetivos. Sin embargo, pueden abordarse con más detalle durante estas sesiones. En la sesión individual, por ejemplo, se evalúa si la angustia es tan grande que la separación sea inminente. Ujú. También se evalúa el nivel de compromiso de cada cónyuge con la relación, una posible presencia de amoríos y la historia de violencia física de la pareja. Y ahí desde el enfoque cristiano o desde nosotros como cristianos, ¿qué determina que una pareja debe luchar por seguir juntos o qué determina que una pareja, bueno, hay que separarnos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que determina eso? Creo que primero el nivel de compromiso, ¿no? Si es que está en un área de noviazgo, en un Ujú. área de enamoramiento, o también si estamos hablando de una pareja que está casada. Es lo Ya. primero que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro también, aquí esto quizás es lo más controversial, pero es el área de seguridad. Cuando hay una persona donde su vida está en riesgo, Ujú. ahí es donde tú comienzas a evaluar, ok, esto va más allá de algo ah, que es un tema moral, es un tema físico, es un tema de bienestar, es un tema de integridad física. Entonces ahí el tema de seguridad es lo que juega ah, la gran marca, ¿no? Porque realmente vamos a apostar por los principios que tenemos por una familia, por pareja. Ujú. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado cuando hay alguien que está en peligro inminente, porque es nuestra responsabilidad profesional cuidar a las personas que tenemos enfrente. Ujú. Claro. Ujú. Esta evaluación, en base a estas tres primeras preguntas que nos hacemos como terapeutas, va a poder ayudarnos a identificar las áreas problemáticas donde deben incluir la determinación de la disposición colaborativa de la pareja, es decir, que ambos cónyuges compartan la responsabilidad de los problemas de su relación y que ambos tendrán que cambiar para que también puedan hacerlo dentro de la relación. En el caso de los cónyuges que carecen de esta disposición colaborativa y entran a una terapia creyendo que son víctimas inocentes de la conducta del otro, Ujú. es necesario enfocarse primero en el trabajo de aceptación. Ujú. Eso es interesante porque muchos siguen pensando que son inocentes. Claro, intentan en el proceso terapéutico, generalmente al inicio, son los que intentan convencer al terapeuta que son víctimas y en su mayoría son los que dejan el proceso primero. Es interesante. Y también a veces algunas de las preguntas que marcábamos hace un ratito son difíciles de responder si es que las hacemos abiertamente. A veces nos ayuda a nosotros también una escala Likert, ¿no? De 0 a 10, Sí. tipo, marco, 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 ¿no? Para yo globalmente, pues conceptualizar el caso, ¿no? En mi mente, como terapeuta, que eso nos ayuda mucho, porque, a ver, ¿qué tan intensas son las discusiones? Ah, responder eso de manera abierta es complicado, pero puedo poner 8 de 10. Y otras preguntas, ¿no? Que voy así pasando. En la próxima sesión abordaremos las tres adicionales preguntas. ¿Por qué estos temas son un problema para ellos? ¿Qué fortalezas mantienen unida a esta pareja? ¿Y qué puede hacer el tratamiento para ayudarlos? Genial. Genial, no, la verdad que este protocolo a mí me tiene expectante. Creo que hay muchas cosas curiosas que aprovechar, que sumar, y muchas gracias, eh, María del Pilar, por el aporte, por la enseñanza, por el tema que estás poniendo sobre la mesa. Y realmente tu labor como consejera aquí en CDH es espectacular, así que lo valoramos muchísimo. Y al equipo también presente. Nos vemos en una próxima sesión. No dejen de escucharnos. Chao.